Eh, Hoy vamos a ver la unidad 9, protección de la mujer, niñez y adolescencia. Y los invito, que veo que hay muchos hoy sin cámara, espero que no se hayan ido a aprovechar el día lindo al parque, al balcón, y estén acá efectivamente a prender las cámaras. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la protección de la mujer. Una de las primeras leyes en nuestro derecho que se ocupó de proteger el trabajo de mujeres fue la ley 11.317, es una ley muy vieja de 1924, o sea, tiene casi 100 años. Esta ley establecía una prohibición absoluta para trabajar tanto para mujeres como para menores, menores de 12 años. Es decir, se prohibía contratar a menores de 12 años y para los menores de entre 12 y 14 solamente existía la excepción de trabajar en la empresa familiar. Para la trabajadora adulta se regulaba una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, y los menores tenían, o sea, los menores de más de 14 años que no estuvieran limitados a la empresa familiar, tenían una jornada de trabajo reducida. Ambos tenían 2 horas de descanso al mediodía y se les prohibía el trabajo nocturno e insalubre. Ya vimos, cuando vimos la parte de jornada, que el trabajo nocturno para la mujer estuvo prohibido hasta la sanción de la ley 24013, hasta el año 1991, en que se derogó dicha prohibición respecto del trabajo nocturno para la mujer. Bien, esta ley, como dije, si bien es muy vieja, tiene 2 artículos, que ahora los vamos a ver en profundidad, que son los artículos 10 y 11, que se ocupan de determinar cuáles son las tareas prohibidas para las mujeres. Entonces van a revestir importancia en cuanto a la prohibición que establece el artículo 176 sobre las tareas penosas, peligrosas e insalubres. Bien, en el ámbito internacional tenemos convenios de la OIT que se ocuparon de regular el tema de la protección del trabajo de la mujer y sus derechos. Tenemos el convenio 100 de 1951, que fue ratificado por Argentina, que se ocupa de evitar las discriminaciones de sexo en materia remuneratoria, en materia de remuneración. El convenio 111 de la OIT, que es de 1958, también fue ratificado por la Argentina, que es más abarcativo que el convenio 6, y habla de cualquier distinción o exclusión basada en razones de sexo, nacionalidad, religión, ideas políticas, que tiendan a alterar o a anular la igualdad en el trabajo u ocupación. Y a su vez, la posibilidad de que cualquier conducta que advierta al Estado miembro que puede violar este convenio pueda consultarse con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores para ser debidamente sancionadas. Es el convenio 111 de 1958. Después tenemos el convenio 183 de la OIT del año 2002, todavía no fue ratificado por nuestro país, que establece una licencia por maternidad de 14 semanas, de las cuales como mínimo 6 tienen que ser anteriores al parto. Ya vamos a ver cómo es la regulación de la licencia por maternidad en nuestro derecho actualmente. Y podemos incluir acá también un convenio mucho más reciente, que es el 190 de la OIT, que es el convenio que se ocupa de la violencia y el acoso del año 2019, que es un convenio que fue ratificado por nuestro país, y este convenio desde el preámbulo ya nos dice que las situaciones de violencia y acoso en razón de género son situaciones que afectan principalmente a las mujeres y a las niñas. Bien, respecto de las normas tuitivas de esta cuestión de la igual remuneración por igual tarea y tratar de proteger la igualdad entre la mano de obra femenina y masculina, tenemos primero de todo el artículo 16 de la Constitución Nacional, cuando nos dice que todos los habitantes son iguales ante la ley, y habla de la idoneidad como criterio para selección en los empleos. Tenemos los artículos 17 y 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, este artículo, el artículo 17, que lo vieron cuando vieron la parte de derechos y deberes del empleador,
establece la obligación, o sea, el empleador no puede efectuar discriminaciones por motivos entre sus trabajadores o sus dependientes, por motivos de sexo, raza, religión, motivos políticos, gremiales, etc. Y el 17 bis nos dice que cuando se establezca alguna distinción, siempre va a ser con la finalidad de suplir otras distinciones que existan en la relación de trabajo. Es decir, esta desigualdad que vemos desde el origen del contrato de trabajo entre ambas partes del contrato, es decir, una parte más débil, a la cual la ley le ofrece todo un sistema de protección, que es el trabajador, y una parte fuerte, que es el empleador. Bien, después tenemos el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también nos habla de que el empleador debe dispensar a todos sus trabajadores una igualdad de trato, y nos dice que hay trato desigual cuando esta diferencia de trato obedece a razones de sexo, religión, nacionalidad, etcétera, pero no cuando el diferente trato responde a razones de mayor eficacia, laboriosidad, contracción en las tareas, o sea que ahí el artículo 81 nos da una pauta para determinar cuándo sí le está habilitado al empleador efectuar discriminaciones, es decir, cuando esa no discriminación, sino la palabra sería distinción, cuando la distinción se debe a pautas, digamos, de mayor laboriosidad, mayor eficacia, mayor contracción al trabajo, efectividad, etc. Es decir, ahí el artículo 81 hace un corte y sí admite ciertas distinciones, porque justamente estas distinciones también hacen a la mayor productividad y también se vinculan de alguna manera con el ejercicio del comercio e industria que tiene el empleador por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Bien, después tenemos el 14 bis, cuando habla de igual remuneración por igual tarea, la ley 23.592, que se ocupa, llamada ley antidiscriminación, que es una ley que viene del campo del derecho civil, pero fue aplicada en el presidente de la Corte Suprema, Álvarez Maximiliano, contra Cencosud, que ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de despido discriminatorio. Ahí se trajo la ley 23.592 para un caso de despido discriminatorio postulado por los actores en este precedente tan importante, que ya lo vamos a ver. Bueno, como dije antes, el convenio 100 de la OIT y el convenio 111, y también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, contemplada en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que tiene jerarquía constitucional. Bien, el artículo 176 de la Ley de Contrato de Trabajo, primero, para que tengan en cuenta, es importante mencionar el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando nos dice que la mujer puede celebrar libremente contrato de trabajo, sin que las convenciones colectivas de trabajo o estatutos impongan algún tipo de limitación, y sin que se puedan hacer, digamos, limitaciones en base a su sexo o estado civil, aun si su estado civil se altera en el curso de la relación de trabajo. Parte de la doctrina, como vimos en las clases anteriores, lo critica este artículo, porque dice que en realidad este artículo es sobreabundante, porque en realidad la mujer puede celebrar contrato de trabajo sin la necesidad de que la ley lo diga expresamente, o sea, se entiende que la mujer tiene ese derecho, por supuesto, justamente por todas estas normas que estamos mencionando, y que no es necesario que la ley nos diga que la mujer puede celebrar libremente contrato de trabajo. Por eso parte de la doctrina lo critica y entiende que en definitiva estaría como dejando al descubierto que hubiese algún tipo de desigualdad por la cual la ley tuviera que o detallar que la mujer puede celebrar contrato de trabajo libremente. Perdón, profe, ¿qué artículo es? 172. Bien. Respecto de la prohibición de las tareas, como dijimos anteriormente, que mencionamos a la ley 11.317, el artículo 176 de la LCT nos dice que queda prohibido ocupar a mujeres en tareas que revistan la condición de penosas, peligrosas e insalubres, que la reglamentación va a determinar a qué tareas se refiere dicha prohibición. La doctrina lo ha definido, que son las tareas penosas, peligrosas e insalubres. Las tareas peligrosas se entiende que serían aquellas que exigen un esfuerzo excesivo de parte
de la trabajadora, como puede ser un trabajo de carga y descarga. Las tareas peligrosas son las que implican algún riesgo, o esfuerzo, riesgo en la ejecución, que implica la mayor posibilidad de producirse accidentes o enfermedades, como por ejemplo un trabajo en la altura con arneses. Y las tareas insalubres son por las que los materiales con los que se trabaja, o las condiciones o los establecimientos en los cuales se prestan, exponen al que la realiza la posibilidad de contraer enfermedades. Acá el gran problema de la norma, y es un artículo que ha traído mucha discusión doctrinaria, el 176, es que la reglamentación que debería determinar cuáles son las tareas prohibidas nunca se dictó. Entonces, parte de la doctrina entiende que los artículos 10 y 11 de la ley 11.317 continúan vigentes para determinarnos cuáles serían las tareas que están prohibidas para las mujeres. El artículo 10 de la 11.317 nos dice que la prohibición se refiere a la destilación del alcohol y las mezclas de licores, la fabricación de colorantes tóxicos, la fabricación de explosivos o la manipulación de los explosivos, el trabajo en cualquier local en donde haya polvos o irritantes tóxicos, es decir, hace como una casuística de determinados materiales o determinadas herramientas con las cuales le estaría prohibido a las mujeres trabajar justamente por su carácter contaminante, tóxico, etc. Y la ley, y eso incluye a las mujeres y a los menores. Y lo mismo el artículo 11 de la ley 11.317, que incluye la carga y descarga de buques o navíos, la carga y descarga por medio de grúas, el engrasado de las maquinarias, el manejo de las sierras circulares. Bueno, es una lista de tareas y de trabajos que estarían prohibidos, tanto para las mujeres como para los menores. Respecto de esto hay, digamos, muchas voces en la doctrina, pero principalmente se entiende que hoy en día toda esta normativa en realidad, bueno, y en consonancia con estos dos artículos también tendríamos una serie de convenios de la OIT que Argentina también fue ratificando, que establecen tareas prohibidas para las mujeres, como ser el convenio 13 de la OIT, que fue ratificado por Argentina en 1936, que prohíbe emplear a mujeres en trabajos con pinturas industriales, en donde se use sulfato de plomo o cualquier sustancia que tenga ese contaminante. Y el convenio 45 de la OIT prohíbe a las mujeres el trabajo subterráneo en las minas, y fue ratificado por la Argentina en 1950. O sea que de alguna manera acá tenemos normas dispersas que surgen de otros cuerpos normativos que para parte de la doctrina continúan vigentes. De hecho, estos dos convenios que mencioné fueron ratificados por nuestro país, y que incluiría como una casuística o detalle, una enumeración de todos los trabajos que están prohibidos para las mujeres y para los menores. Parte de la doctrina entiende que fuera de aquellas tareas en donde haya algún tipo de riesgo a la capacidad de engendrar de la mujer, ya sea actual o futura, o que se altere su salud física o psíquica, la mujer estaría estaría suficientemente protegida por la norma del artículo 75 y el deber de seguridad del empleador. Y que cualquier norma que, por fuera de estos derechos, digamos, esenciales, tienda a prohibir tareas, lo que va a hacer en definitiva va a ser establecer una desigualdad a la hora de contratar, a los fines de que el empleador vaya a elegir una mano de obra masculina frente a la mano de obra femenina. Y por otro lado también, parte de la doctrina entiende que de alguna manera, si la tendencia es a igualar la mano de obra y a evitar este tipo de discriminación, principalmente en la etapa precontractual, solamente justamente deberíamos limitarla a cuestiones que hagan a su salud física y psíquica y a la capacidad de engendrar. Obviamente, eso no significa, o sea, por supuesto una mujer podría decidir no querer engendrar y eso sería válido, pero bueno, atento a que la ley no establece distinciones, en principio estas normas, estas tareas, son las que están prohibidas para todas las mujeres.
obviamente tengamos en cuenta que estamos hablando de nuestra ley de contrato de trabajo de 1974, que en este título prácticamente no ha tenido ninguna reforma hasta el día de hoy, y que de hecho estamos hablando de, atento a un vacío normativo que se genera por la falta de reglamentación de este artículo en cuanto a cuáles son las tareas prohibidas. Nos vamos a convenios de la OIT que datan de la década del 30, la década del 40, la década del 50, o a una norma de 1924. Por eso también es importante una reforma en cuanto a estas cuestiones. Bien, y ya vamos a ver con respecto a este título también que se cuestiona la inclusión, no solo del 172, sino también, como vimos cuando vimos la clase de jornada, el artículo 174 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando habla de que las mujeres deben tener 2 horas de descanso al mediodía, para las mujeres que presten tareas de mañana y de tarde, salvo que por los perjuicios que la interrupción de la jornada pudiera causar a la mujer, el Ministerio de Trabajo autorizar el horario continuo. O sea, esta norma cayó en desuso, pero de todas maneras sigue siendo una norma que está vigente en nuestra Ley de Contrato de Trabajo. Por eso también se critica la falta de reformas desde la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo hasta ahora en este título y en lo que hace al trabajo de las mujeres. Bien, como dije, bueno, tenemos esta cuestión del 174, que establece esta obligación de las 2 horas de descanso al mediodía, salvo que de causarle algún perjuicio a la trabajadora, el empleador solicitare al Ministerio de Trabajo la prestación en horario continuo, que obviamente en la práctica no se exige esta autorización administrativa, y las mujeres en muchísimos casos prestan tareas en horarios continuos. Y también tenemos el artículo 175, que establece la prohibición de ejecutar tareas a domicilio para cualquier mujer ocupada en cualquier local o ámbito de la empresa. Parte de la doctrina también, en general la doctrina entiende que se refiere esta prohibición a que la mujer se realice tareas, haga tareas laborales en su domicilio, que el sentido de la prohibición estaba destinado a regular ese supuesto, pero aparte la doctrina entiende que la norma tiene carácter sexista porque justamente se quiere erigir a la mujer como una, digamos, protectora del hogar y la dedicada con exclusividad a realizar tareas domésticas, y por eso se establece esta prohibición de ejecutar tareas a domicilio. O sea que en realidad el sentido de la norma de alguna manera sí esconde algún tipo de discriminación. Bien, bueno, y como dije antes, el 174 que establece las 2 horas de descanso al mediodía, de esta cuestión de que ya no ha caído en desuso y que esta autorización administrativa en realidad no se da. Bien, recordemos que si sucede, o sea, estas tareas están prohibidas para las mujeres y para los menores. Si sucedieran, se trata de un caso objeto prohibido, es decir, que las mujeres podrían reclamar su pago, porque, como vimos en el artículo 40 de la LCT, el objeto prohibido no es imputable al trabajador, y si las realizara igualmente a pesar de la prohibición, podría reclamar el pago de dichas horas al empleador. Y también tenemos el artículo 195, que habla del accidente o enfermedad ocurrido por prestar este tipo de tareas a las personas que están comprendidas en este título, es decir, a las mujeres y a los menores. Si el accidente de trabajo o la enfermedad se produjere con motivo de hacer algún tipo de estas tareas que están prohibidas para las mujeres como los menores, se entiende que el empleador actuó con dolo, es decir, a sabiendas, y se presume su responsabilidad a tenor de lo que era antes el 1072 del Código Civil. Es decir, el acto a sabiendas y con intención de dañar, que el Código definía como delito, y que hoy por hoy lo tenemos en los artículos 1724, cuando habla de culpa, y 1728, que refiere al dolo. La única opción para el empleador de eximirse de la responsabilidad por accidentes ocurridos por este tipo de tareas Perdón, profe. prohibidas. Sí. En el caso, entonces, si realizaría estas tareas prohibidas, Sí. y obviamente, como recién dijo, que se presume que el empleador lo sabe o que el empleador lo ha
lo ha Sí, en mandado a realidad hacer. se considera responsable al empleador en los términos del 1072 del Código Civil. O sea que respondería bajo el sistema civil. Claro, se Habría una respondería el empleador responsabilidad. justamente porque se trata de tareas prohibidas, que la ley de contrato Bien. de trabajo y su reglamentación, en este caso no reglamentación, pero las normas que están vigentes en cuanto a la prohibición de tareas, le impiden al empleador contratar al personal femenino y a los menores para este tipo de tareas. La Bien. única excepción del empleador, en donde el empleador podría eximirse de responsabilidad, sería si ese accidente o enfermedad se produjo por estar la mujer o el menor en un ámbito prohibido de la empresa o del establecimiento y que esto sucedió sin el conocimiento del empleador. O sea, solo probando Bien. esa circunstancia podría eximirse de responsabilidad. Bien. Bien. Bueno, básicamente eso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la protección de la maternidad en la ley de contrato de trabajo, que lo va a explicar Rocío, que ahora se las presento, es ayudante de la cátedra y bueno, va a desarrollar el tema de lo que es la licencia por embarazo y el estado de excedencia que vamos a ver a continuación. Rocío, te cedo el espacio. Buenas tardes, chicos. Hola, Ana. Bueno, voy a tratar de ser clara. Cualquier cosa me interrumpís. Y cualquier cosa también, chicos, yo armé una guía del tema que presento, se los puedo enviar después. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a ver la protección de la maternidad y no como un castigo que establece la ley, en este caso para el empleador, sino demostrando que se está protegiendo a la mujer trabajadora que cursa un embarazo. En primer lugar, el artículo 177 de la LST nos indica que ha prohibido trabajar para la mujer los 45 días anteriores a la fecha presunta del parto y los 45 días posteriores, que sería un total de 90 días. También nos dice que a opción de la trabajadora lo que puede hacerse es un periodo de 30 días antes y los 60 días, gozarlos en forma posterior. Pero eso es a opción de la interesada, es decir, de la trabajadora. Por otra parte, esta licencia por maternidad no es remunerativa, es decir, se desplaza de alguna forma la obligación del empleador de pagar la remuneración y asume un pago que es la asignación por maternidad, que es una obligación del Estado que se paga, digamos, a través de ANSES. Si bien, obviamente, esa asignación por maternidad que recibe va a ser equivalente a la remuneración bruta mensual que venía percibiendo, estamos dentro de otra normativa que es la ley 24714, que es de asignaciones familiares. Luego podemos ver distintos supuestos. Uno tiene que ver con el nacimiento pretérmino, que tiene que ver el nacimiento prematuro, digamos. En ese caso, el descanso que no se pudo gozar se va a acumular, digamos, en forma posterior, de manera que se puedan cumplir la totalidad de los 90 días. También tenemos otro supuesto que es el nacimiento postérmino, que la ley de contrato de trabajo expresamente no lo regula, pero sin embargo se ha explicado, digamos, se ha establecido que el descanso anterior va a tener que ser prolongado hasta la fecha del parto. Tampoco algo que no se expresa la ley Rocío, que te es el caso de aborto. Disculpame que te interrumpa un segundito. Esto que está diciendo Rocío, la doctrina lo entiende de aplicación, porque si bien Argentina no ratificó el convenio 83 de la OIT, en este convenio sí se trató el tema de qué pasa si el bebé nace después de la fecha probable de parto, y sí ese convenio nos dice que en el caso de que el bebé nazca después, no se va a reducir el tiempo de licencia posparto, sino que se prolonga el periodo de licencia preparto hasta el momento del nacimiento, y la mujer va a tener después los 45 o los 60 días según haya optado, sin que se reduzcan por este nacimiento postérmino. O sea, esto es de acá surge esta cuestión que está explicando Rocío. Gracias, Ana.
Bueno, el otro supuesto es el de aborto espontáneo, quirúrgico o terapéutico, que es cuando se causa la interrupción del embarazo por causas que pueden ser naturales o terapéuticas o de nacimiento sin vida. En ese caso, no corresponde acumular el periodo de descanso que no se gozó al periodo posterior al parto. Por otra parte, digamos, dentro de esto, la trabajadora tiene el derecho a percibir la asignación por maternidad por los periodos que hubiera optado, y esa percepción de asignación por maternidad está sujeta a un tiempo mínimo de embarazo, que son 180 días, que ahí se excluye el día del nacimiento, y que está previsto en el Código Civil Comercial en el artículo 20. Por otra parte, dentro de la ley 24.714, que yo les venía hablando de asignaciones familiares, para percibir esta asignación, la trabajadora tiene que tener como mínimo una antigüedad mínima y continuada en el trabajo de 3 meses. ¿Qué pasa si la trabajadora no tiene esa antigüedad? Si no tiene esa antigüedad, no va a poder percibir la asignación por maternidad. Pero lo que sucede es que igualmente no queda prohibido trabajar para la misma, porque es una prohibición absoluta que durante el curso de su embarazo ella esté prestando tareas. En el caso de que el nacimiento se produce a término, pero la trabajadora no se tomó la licencia por maternidad que le correspondía, por no haber denunciado en ese caso el estado de embarazo, solo le va a corresponder los 45 días posteriores al parto. Lo importante es que cuando se habla de la prohibición del trabajo para la mujer, para gozar de estos 90 días, es muy importante, y son obligaciones con las que debe cumplir la trabajadora, que es que comunique al empleador de su estado de embarazo y que además comunique fehacientemente sobre la fecha presunta del parto. En este caso, la idea de que le comunique al empleador también es cumplir con el deber de buena fe que tienen entre ambas partes, previsto en el artículo 63 de la LST, que ya se habló de los deberes. En ese caso, para que la trabajadora no oculte su estado de embarazo y obviamente no de esa forma que no logre una licencia mucho más larga posparto. También dentro de la ley 24.716 tenemos una licencia y una asignación especial para la madre trabajadora en relación de dependencia que diera a luz a un niño con síndrome de Down. En ese caso, la licencia esta especial va a empezar a regir cuando termine la licencia por maternidad y se extiende por un plazo de 6 meses. También hay otros supuestos que es en caso de adopción y la jurisprudencia resolvió que en esos casos la empleadora está obligada al otorgamiento de una licencia, pero no correspondería que se le asimile a lo que sería la licencia por maternidad, sino que corresponde a lo que sería la licencia posparto. Lo importante que al cumplir la trabajadora con estas obligaciones que yo les decía de comunicar al empleador por un medio fehaciente, es decir, que llegue a su esfera de conocimiento, en esos casos lo que le da a la trabajadora, que generalmente se puede hacer por telegrama, y cuando es un sistema de notificaciones gratuitas del Correo Oficial de la República Argentina, se transcribe el telegrama o bien se indica el médico, la fecha presunta del parto, la fecha del certificado que se pidió, etc. En esos casos, cuando la trabajadora cumple con dichas obligaciones para poder dar una licencia de maternidad, durante esos 90 días lo que sucede es que se va a conservar su empleo, es decir, tiene estabilidad en el empleo, sabe que al volver de la licencia por maternidad ella va a seguir conservando su puesto de trabajo, siempre y cuando obviamente haya cumplido con la notificación al empleador y le haya otorgado el certificado médico que indique la fecha presunta del parto. Durante esos 90 días, con el periodo de licencia de maternidad, la trabajadora no va a percibir la remuneración, que es lo que yo le decía, sino que percibe esta asignación por maternidad, y no se va a devengar lo que es el sueldo anual complementario, porque no es una remuneración, sino que es
una asignación por maternidad que de alguna forma le confiere el sistema de seguridad social. Luego cabe la posibilidad que luego del nacimiento de su hijo cobre mensualmente una asignación por hijo. Además de hablar de las obligaciones que tiene la trabajadora, es importante aclarar que si ella no cursa la notificación, digamos, mientras no curse la notificación y no sea recibida por el empleador, en ese caso, a pesar de estar embarazada, la mujer no va a adquirir la estabilidad en el empleo, porque es lo que yo le decía, que lo comunique es una garantía para que se le conserve su puesto de trabajo. Generalmente la comunicación que realiza el empleador no siempre la firma directamente él, sino que a veces se encarga de firmarla algún empleado o algún encargado del área de recursos humanos. Perdón, Excepcionalmente... Rocío, discúlpame, te interrumpo un segundito. Bueno, como dice Rocío, lo más habitual va a ser que la mujer notifique a través de telegrama laboral, que lo que se hace usualmente es transcribir ese certificado médico que la mujer tiene de su médico, en donde consta la fecha probable de parto, y o bien dice que de acuerdo al certificado que obra en mi poder, de fecha tal, suscrito por el doctor tal, matrícula tal, me encuentro embarazada de tantas semanas, con fecha probable de parto 1 de enero del 2022, por ejemplo. Esto es muy importante porque, como va a explicar después Rocío, la cuestión de la presunción de despido por maternidad, esta fecha presunta de parto nos va a servir para contar los 7 meses y medio anteriores o posteriores en donde se va a presumir que el despido se produjo por la causal de maternidad o embarazo. Entonces, por eso es muy importante que se determine la fecha probable de parto. Pero a veces, en las empresas pequeñas o en pymes o en las empresas donde no hay muchos empleados, no se hace este telegrama, o sea, el telegrama laboral por el cual generalmente se cursan las notificaciones en materia laboral, sino que a veces directamente lo que hace la trabajadora es acompañar un certificado médico, o bien al empleador, o bien al área de recursos humanos, si es que existe en la empresa, pero siempre que lo vayan a notificar de esta manera, tengan en cuenta de que lo ideal sería que firme y aclare una copia de ese certificado la persona que lo recibe. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces vemos en la práctica también que la mujer lo entrega, o por lo menos dice que lo entrega, obviamente a veces no se llega a probar después eso, pero no tiene la constancia de su recepción, porque confió, porque piensa que hay buena fe de la otra parte, y luego la parte que lo recibió dice yo no recibí nada. Entonces sí es importante que cuando lo va a notificar de esta manera, es decir, cuando elige suplir ese telegrama por entregar el certificado médico al empleador o bien al área de recursos humanos, que vaya con una copia de ese certificado y que la persona que lo recibe firme y aclare y ponga recibido original. Es como un consejo profesional para que el día de mañana no tengan este problema de que la parte que recibió el certificado, al no haber una constancia fehaciente de su recepción, pueda desentenderse de que lo recibió y esto genere toda, bueno, lo que Rocío me imagino que está por explicar ahora, pero a eso va apuntada esta cuestión de que cuando vaya a presentar, si elige esa forma de notificación, sí se asegure a través de una copia que le firme la recepción de dicho telegrama y que esa fotocopia firmada por alguien de personal o por el empleador quede en poder de la trabajadora. Profe, una preguntita. Sí. ¿Y puede ser que vaya también se haga acompañar por una persona mayor que sirva como testigo o no? Con la firma, con la copia firmada y Sí. que aclare la persona quién es la persona que lo firmó, ya hay una prueba más fehaciente, porque en todo caso ya vamos a poder ofrecer distintos medios de prueba para corroborar esa firma. Primero, una informativa a la FIP para ver si la persona que lo firmó y lo aclaró es empleada dependiente efectivamente de esa firma. Si no lo fuera, una pericia caligráfica que determine si es la firma de esa persona. No es necesario en realidad en la práctica, si la mujer hace firmar esa copia, ir acompañada de un testigo, porque en realidad también el testigo puede decir que vio una cosa y después, si no está sustentado en otro medio de prueba, también sería
de dudosa acreditación. Entonces, por ahí, al tener ya la firma de puño y letra de la persona que lo recibe y la aclaración con nombre y apellido, ya eso va a abrir otro abanico probatorio, por ejemplo, la pericial caligráfica, por ejemplo, una informativa de la FIP para que brinde el listado del personal dependiente de esa firma, que ya nos va a dar otra fuerza probatoria de esa recepción en el caso en el cual, supongamos, la persona que firmó desconociera la firma, ¿no? Yendo ya a un caso muy extremo. Pero sí vemos en la práctica que muchas mujeres dicen lo dejé en la empresa o se lo entregué a fulano de tal, y viene fulano de tal, que es un empleado dependiente de esa firma todavía, a decir, a mí no me entregó nada. Entonces no hay una constancia fehaciente de la recepción. O sea, justamente lo que se quiere evitar es esta situación para no dejar desprotegida a la trabajadora de la protección que establece la ley. Perfecto, Una gracias. consulta. Sí. En Sí, ese caso, Maximiliano. en que pase eso, que Sí. se comunica, pero obviamente no se pide que se firme nada ni nada. ¿Se puede probar de alguna otra manera o ya pierde toda la estabilidad? Sí, creo que a eso iba Rocío justamente ahora, no la quiero pisar, pero bueno, la dejo continuar a ella que te va a responder a tu pregunta y sí, la respuesta es que sí, que se puede acudir a otros medios probatorios. Pero bueno, no quiero avanzar sobre el tema de Rocío, así que bueno, cualquier cosita ahora lo vemos. Bueno, ahí en relación con lo que hablaba Ana, que era lo que repetir un poco lo que dijo ella, es que la jurisprudencia excepcionalmente ha establecido que, digamos, resolvió que se podía suplir la falta de notificación si se demostraba de alguna forma que el empleador tomaba conocimiento del embarazo de la trabajadora. Pero, como decía Ana, a veces es difícil de acreditar eso, entonces lo que se aconseja siempre es que de alguna forma la trabajadora le haya comunicado fehacientemente al empleador del estado de su embarazo. Por otra parte, no sé, Ana, si querés agregar algo. Está muy bien lo que decís, Rocío, y agrego también que inclusive hemos visto yo trabajo en la Cámara de Apelaciones Sala 3 de Rosario, en la sala del doctor Pastorino, y hemos visto también inclusive hasta prueba de testigos que hayan dicho, vino el empleador y la felicitó, o no sé, fue al baby shower, ejemplo, ¿no? O sea que ha habido por ahí otro tipo de pruebas, como decir hasta fotos, en una situación en donde obviamente se entiende o surge de esa situación de que el embarazo era conocido por el empleador, y también inclusive también hemos visto que lo prueban los testigos diciendo que el embarazo era notorio, por ejemplo, cuando es un embarazo muy avanzado, de una panza de 6 o 7 meses o más, que el empleador no puede haber desconocido esa situación justamente por la notoriedad del embarazo, ¿no? O sea que sí, respondiendo a la pregunta tuya, Maximiliano, se ha llegado a probar por distintos medios de prueba, pero para no quedar sometidos a esa, digamos, prueba que puede darse como no, y después a veces muchas veces cuando uno va a encarar un juicio como abogado de la parte trabajadora, piensa que cuenta con una determinada cantidad de testigos que después se mudan, no vienen, no van, tienen miedo de perder su trabajo si siguen trabajando para la empresa, etcétera, y a veces nos quedamos sin los testigos que teníamos antes de empezar el juicio. Entonces, para evitar todas estas contingencias, lo mejor es que haya una notificación fehaciente, y entonces van a tener esa forma de aprobarlo independientemente de que después puede estar reforzado por otra prueba, como no. Pero para el caso en que no, ya está aprobado que la patronal o que la empleadora conocía el estado de embarazo. Claro, en principio, digamos, rige el principio de amplitud probatoria. De hecho, el doctor Pastorino, cuando yo la cursé, nos había comentado un caso que había una imagen en la cual le había entregado un obsequio y se habían sacado una foto felicitando a la trabajadora. En esos casos no es un testigo, es una documental, digamos, una imagen, y con eso se pudo probar que el empleador conocía. Pero volviendo sobre el tema, siempre hay que notificar en forma fehaciente. Por otra parte, siguiendo con el tema, cuando finaliza la licencia por maternidad, la trabajadora va a tener varias opciones. La primera opción, todo esto previsto, chicos, en el artículo 183 de la LST.
puede continuar su trabajo en la empresa, es decir, se reincorpora a las tareas que venía realizando y al día siguiente en que termina su licencia por maternidad, se reincorpora normalmente. Otro supuesto es que la trabajadora puede rescindir el contrato de trabajo, una renuncia que puede ser expresa o puede ser tácita, siempre que tuviera como mínimo, es decir, para rescindir el contrato de trabajo, como mínimo 1 año de antigüedad. Obviamente la manifestación expresa es cuando la trabajadora de alguna forma le entrega o le hace llegar una comunicación dirigida al empleador de la idea de, digamos, de su voluntad de rescindir el contrato. Y la puede cursar obviamente hasta el vencimiento del plazo de licencia por maternidad. Por otra parte, además, lo que puede hacer, en este caso de que rescinda el contrato, la trabajadora va a recibir una compensación, digamos, no en carácter de indemnización, sino una compensación económica por el tiempo que haya prestado servicios, que es un 25% de la indemnización que está prevista en el artículo 45 de la LST, que lo van a ver más adelante cuando vean la forma de extinción del contrato. Por otra parte, también lo que puede hacer la trabajadora es quedarse, digamos, quedar en situación de excedencia por un periodo que tiene, no puede superar los 3, no puede ser inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. Opción que debe ejercer, y esto sí es importante, de hecho a mí me lo han preguntado en el examen, que tiene que ser 48 horas antes de que finalice la licencia por maternidad. ¿De qué? De que va a quedar en situación de excedencia. Y ahora vamos a avanzar sobre esto. 48 horas anteriores a que finalice la licencia por maternidad. En ese caso, cuando, digamos, quedarse en situación de excedencia tiene que ver con un derecho que es de la trabajadora y un deber que es del empleador, a otorgárselo, que tiene que ver con pedir de alguna forma una licencia sin goce de haberes, porque no va a cobrar ni sueldo ni asignación, que utilice ese periodo de alguna forma para compartir tiempo con su hijo. Es una decisión por la que puede optar la trabajadora cuando se produce el vencimiento de la licencia por maternidad. Que recuerden que no puede ser, el estado de excedencia no puede ser ni inferior a 3 meses ni superior a 6 meses. Obviamente, cuando la licencia, el estado de excedencia, digamos, finaliza, la mujer se tiene que reincorporar a su trabajo. De alguna forma, es una suspensión unilateral del trabajo que va a disponer la trabajadora y que, como dije, ella tiene el derecho de gozarla y el empleador de otorgársela. Y por otro lado, también otra de las posibilidades que tiene la trabajadora es no reincorporarse a su trabajo, que es algo que está previsto en el artículo 186 de la Ley de Contrato de Trabajo, que de alguna forma crea la opción tácita, porque yo les hablé de la forma expresa, de que ha decidido rescindir el contrato de trabajo. La norma, la norma de alguna forma dispone de que si la trabajadora no se reintegra a prestar tareas, no le comunica a su empleador de que se va a quedar en situación de excedencia dentro de las 48 horas anteriores a que finalice la licencia por maternidad, se entiende que va a optar por la compensación del inciso B del artículo 183, es decir, una rescinde el contrato y opta porque se la compense económicamente. Siempre tenemos que interpretar esto en forma restrictiva y con cuidado, porque de alguna forma impone que ante la inactividad de la trabajadora se presume, digamos, no regresa al trabajo y tampoco le avisa nada al empleador, se presume que se extingue el contrato. Entonces, de alguna forma, la ley de contrato en este caso se aparta del principio general del artículo 58, que no admite presunciones en contra del trabajador. La opción que está prevista en el artículo 186 de la LST se estableció en beneficio de alguna forma de la trabajadora,
para protegerla de que sea despedida por abandono del trabajo y no le genere ningún tipo de indemnización. Y que de ninguna forma, o sea, de ninguna manera está destinada al empleador, o sea, destinada a suministrar al empleador ningún pretexto para prescindir de la trabajadora cuya estabilidad le garantizó por el artículo 177 de la LST. Ana, no sé si vos querés agregar algo. Yo acá tengo la imagen congelada. ¿Mi imagen congelada? No me escuchan. Bueno. Ahí me quedó una duda. Sí, ahí está, ahí está. Ahí estoy. Ah, perfecto. No, un segundito que te interrumpa, Maximiliano. Ahí vamos con tu pregunta. Acá lo que tienen que tener en cuenta es que el 186 contempla esta opción tácita que siempre debe ser interpretada restrictivamente porque justamente es una excepción al principio del artículo 58 que no se pueden establecer presunciones en contra del trabajador que tiendan a implicar la renuncia al empleo o cualquier otro derecho. Y acá la ley está suponiendo que si la trabajadora no se reintegra, no renuncia expresamente o no notifica que se va a tomar la excedencia, renuncia al contrato de trabajo, estableciéndole la ley la posibilidad de cobrar la compensación por tiempo de servicios. Pero como dijo bien Rocío, debe ser interpretada de forma restrictiva porque justamente ante el silencio de la trabajadora, la ley presume su renuncia, su voluntad de renunciar al contrato de trabajo, su voluntad que se infiere tácitamente porque justamente acá no hay un acto expreso y no hay una notificación expresa, sino, como dijo Rocío, simplemente finalizó el periodo, no notificó nada y no se reintegró a trabajar. Sí, Maximiliano. Volviendo para atrás con el tema de la estabilidad del empleo. ¿Eran 7 meses Sí. antes del nacimiento? Ahora lo vamos a ver igual a ese tema. Ahora lo vamos a ver, todavía no llegamos a esa parte. Así que no te preocupes que... Yo tenía una pregunta también. Sí, Erika. Por ejemplo, Rocío comentó que era un derecho de la trabajadora de tomarse ese tiempo sin goce de sueldo y un deber del empleador. ¿Qué pasaría si el empleador no se lo quiere otorgar? Claro, o sea, acá está previsto primero como un derecho de la trabajadora porque obviamente no hay una prohibición absoluta de trabajar como la hay durante la licencia, porque justamente en la licencia el fundamento de esa previsión de trabajar es el cuidado de la mujer embarazada y luego el cuidado del bebé recién nacido en el caso de la licencia posparto. Acá es una licencia que voluntariamente va a tomar la trabajadora, es un caso de suspensión del contrato de trabajo, porque durante el periodo de excedencia se suspenden las principales obligaciones de las partes. El empleador no paga remuneración y la trabajadora no pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, sin perjuicio de que el contrato se mantiene vigente, ¿no? Entonces, como ahora Rocío va a explicar el tema de la presunción de despido de maternidad o embarazo, primero, en el caso de que el empleador se negare, la trabajadora va a intimar y podría intimar bajo percibimientos de considerarse injuriada y despedida por culpa del empleador. En el caso de que intimara bajo ese apercibimiento y efectivamente se considerara despedida, producido el despido indirecto cursado por ella, va a tener derecho, aparte de la indemnización por antigüedad que establece el artículo 245, va a tener derecho a una indemnización agravada que está contemplada en el 182 de la LST, que equivale a un año de remuneraciones, que ahora lo vamos a ver. Pero es justamente a lo que iba la pregunta también de Maximiliano, que ahora la vamos a ver, porque estaríamos dentro del periodo de los 7 meses y medio posteriores al parto. O sea que ahí se generaría, en caso de despido, la obligación, aparte de remunerar por la indemnización por antigüedad que prevé el 245, se suma el artículo 182 de la LST, que es un año de remuneraciones, y recuerden que son 13 sueldos, porque hay que incluir el SAC. Sí, Micaela. No, ¿quién iba? ¿Vos eras Micaela que querías preguntar? Sí. Les quería consultar cuando hablan de la suspensión unilateral, si son solamente la suspensión de obligaciones principales. Respecto, por ejemplo, o sea, ¿cuál es tu duda respecto de qué obligación en particular? Si solamente se suspende unilateralmente remuneraciones, por ejemplo, y... Se suspenden las principales obligaciones del contrato de trabajo. Es poner a disposición del empleador la fuerza de trabajo, es decir, que la mujer no lo va a hacer durante este periodo,
y el empleador no va a pagar la remuneración. Otra diferencia que hay con lo que es el tiempo, la licencia por maternidad, que como se trata de una licencia legal, acá estamos hablando de una situación voluntaria, como dijo Rocío, un derecho de la trabajadora, tomarla o no tomarla. Si la mujer toma el estado de excedencia, ese tiempo no se va a considerar tiempo de servicios. Es decir, no va a contar después esos 3, 4, 5, 6 meses, depende de lo que haya tomado la trabajadora, como excedencia, no se va a computar como tiempo de servicios. Y durante el plazo de, como bien dijo Rocío, de esta licencia, la trabajadora no percibe remuneración, no percibe tampoco asignación de la seguridad social, y si ella quiere mantener la obra social a la que está afiliada, va a tener que hacerse cargo ella del pago, tanto del aporte, que es el aporte personal del afiliado, como de la contribución patronal. Es decir, ella va a tener que asumir el pago durante ese periodo de excedencia si quiere mantener la obra social. Pero en cuanto a las principales obligaciones de las partes, que son estas dos que mencionamos, durante este periodo están suspendidas. Bárbaro, gracias. No, de nada. Continúa, Rocío, nomás, si querés. Bien. Bueno, estábamos hablando del 186 de la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso de que la trabajadora no retome sus tareas al término de la licencia por maternidad, lo que tiene que hacer el empleador es intimarla para que aclare la situación, es decir, qué camino va a seguir, y de no reintegrarse, ahí sí, el vínculo se va a considerar extinguido en los términos del 183, inciso B. ¿Por qué? Porque acá lo que tiene que hacer el empleador, y es importante, es intimarla a que aclare la situación. Es decir, si queda en estado de excedencia o cómo sigue el contrato de trabajo. También lo que puede suceder es que la trabajadora no se reintegre al concluir la licencia con motivo de una causa justificada, imaginemos un accidente o una enfermedad, y ahí nos vamos a ir a otro supuesto que lo vamos a explicar después, si te parece, Ana, porque los vamos a confundir mucho, que es lo del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es lo que está previsto en la última parte del 177. No les quiero hacer lío. Lo importante para que la trabajadora tome cualquiera de estas 4 decisiones que yo les expliqué es que esté vigente el vínculo laboral, que haya tenido un hijo y que obviamente resida en el país. Respecto al plazo de excedencia, que hablamos del tiempo que no puede ser inferior a 3 ni mayor a 6 meses, en este caso, volviendo sobre lo que decía Ana, se suspenden las principales obligaciones, que es no presta su fuerza de trabajo y el empleador no paga remuneración. Tampoco, y ahí sí lo que respondiste a la pregunta de una de las alumnas, es que en este periodo de excedencia no se van a realizar ni aportes ni contribuciones para el sistema de seguridad social, sino que eso lo puede hacer si voluntariamente lo asume la trabajadora. Bueno, hay un plazo de caducidad para ejercer quedar en estado de excedencia, que es 48 horas antes al vencimiento de la licencia por maternidad. En ese caso, si a la falta de comunicación de la trabajadora se le suma que no se presenta a prestar tareas, se genera una presunción, y ahí sí lo que decías, Ana, una presunción de que optó por disolver el contrato de trabajo percibiendo la compensación del 183, inciso B, que es el 25% del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Obviamente, el tiempo que dure la excedencia o la situación de excedencia de la trabajadora no se va a considerar tiempo de servicio, pero puede que las partes convengan o acuerden un plazo que sea mayor y que puede estar fijado, digamos, por el convenio colectivo de trabajo. No se trataría, digamos, si las partes acuerdan un plazo que sea mayor a los 6 meses o menor a los 3 meses, no tiene que ver con una situación de excedencia, sino que en esos casos sería una especie de permiso no retribuido que, si bien no va a ser remunerado porque fue acordado por las partes, se considerará tiempo de servicio.
en el caso de que la trabajadora hubiera optado por 3 meses de situación de excedencia, la puede ampliar hasta el máximo de 6, o por más tiempo, si lo prevé el convenio colectivo, como dije, o bien reducirla si de alguna forma desaparece la causa por la cual se acogió al estado de excedencia. Importante es que durante este estado de excedencia no poder formalizar un nuevo contrato de trabajo, es decir, ponerse a disposición de otro empleador, sino que en esos casos se va a disolver el primer contrato y no solo que va a quedar privada de poder recuperar su puesto de trabajo, sino que encima queda sin ningún tipo de derecho a indemnización. Pero en otro caso no va a existir ningún tipo de impedimento para que continúe desempeñándose en otra relación laboral que exista. Es decir, si tiene 2 trabajos y en uno decide acogerse al estado de excedencia y en otro no, es válido. Además de las opciones que tiene la trabajadora, el artículo 184 de la Ley de Contrato de Trabajo de alguna forma nos explica qué puede hacer el empleador ante esa decisión de la trabajadora de reintegrarse a sus tareas. En ese caso puede disponer que reingrese, es decir, recibe a la trabajadora en un cargo de la misma categoría, que puede variar el puesto de trabajo, pero nunca la categoría. Y en un cargo, y ahí hay que tener en cuenta el tema del ius variandi, y en un cargo superior o inferior, pero siempre teniendo, o sea, siempre de común acuerdo con la trabajadora y que la misma preste su conformidad, porque imaginen que o tiene un cargo superior o tiene un cargo inferior. Por otra parte, puede no permitir el empleador el reingreso de la trabajadora, y en ese caso puede que, si no le acepta, digamos, si no admite que se reintegre, la trabajadora podría ser indemnizada, digamos, es indemnizada como si se trataría de un despido injustificado. Es decir, la relación va a finalizar formalmente por lo que sería un despido indirecto que dispone la trabajadora ante el incumplimiento del empleador de otorgarle de nuevo tareas. Esta situación es muy similar a la de un despido injustificado, correspondiendo la indemnización por despido y por falta de preaviso. También lo mismo puede ocurrir en el caso de que haya una negativa verbal por parte del empleador de aceptarla, lo cual implica que luego de que la trabajadora lo intima, para aclarar su situación laboral, despide, digamos, el empleador decide el despido indirecto y en ese caso se hace acreedora de la idéntica indemnización por despido injustificado. Obviamente puede que se exima de alguna forma de dicha responsabilidad del empleador cuando acredita, digamos, cuando prueba que no la puede volver a reincorporar en ese puesto de trabajo. No es por un capricho, sino que no tiene el puesto de trabajo para reincorporarla. En esos casos, si acredita, digamos, si prueba esa imposibilidad, le va a pagar una indemnización que va a ser igual al 5% de la indemnización por antigüedad del artículo 245 de la LST, que es una forma de resarcir a la trabajadora que confiaba en que volvía, recuperaba su puesto de trabajo y ya no lo tiene. Puede suceder que el empleador la intime a la trabajadora que preste tareas bajo apercibimiento de despido por abandono de trabajo o por desatenderse de la relación laboral. Acá no hay que confundir, y esto me lo remarcaste, Ana, la presunción del 186 que se produce cuando finaliza la licencia por maternidad con la finalización del estado de excedencia, donde el empleador lo que tiene que hacer es notificar a la trabajadora bajo apercibimiento de incurrir en abandono de trabajo si no se presenta a prestar tareas. Excepcionalmente, y si, digamos, la trabajadora la conducta omisiva de no presentarse a trabajar se prolonga en el tiempo y el empleador no la intima a prestar tareas, ahí sí se va a configurar un comportamiento inequívoco de las dos partes de que hay una renuncia tácita al empleo y una extinción del contrato de trabajo.
Bueno, Ana, no sé si Rocío, querés agregar algo más. Te interrumpo un segundito en Ya. cuanto a esta cuestión. Lo importante es que por ahí lo que vemos mucho que confunden a la hora del examen es que una cosa es la situación de la mujer al momento de finalizar la licencia posparto y otra cosa es la situación de la mujer al finalizar el estado de excedencia si es que lo hubiese tomado. Cuando finaliza la licencia posparto, sean los 45 o los 60 días, según ella hubiera optado, y la trabajadora nada dice y no se reintegra, opera la opción tácita que el artículo 186 nos remite al 183b en cuanto a que se presume de que la mujer optó por renunciar a su contrato de trabajo y el empleador le debe abonar la compensación por tiempo de servicio. Finalizada, suponiendo que la trabajadora hubiese tomado la excedencia, si finaliza la excedencia y la trabajadora no se reintegra, porque esto es un error, esto es lo que siempre contestan mal en los exámenes, cuando finaliza el estado de excedencia, si la mujer no se reintegró ni cursó ningún tipo de notificación, no se presume ninguna renuncia, porque no estamos en la licencia por maternidad, estamos en el estado de excedencia, que es otra licencia y que no es la obligatoria en la posparto, que es la que regula la opción tácita. Entonces, si la trabajadora no se reincorpora vencido los 3 meses, 6, bueno, lo que fuere dentro de ese plazo que nos da la ley de contrato de trabajo, que ella se hubiese tomado, al empleador le corresponde hacer entrega, hacer intimación a que efectúe, o sea, a que retome las tareas y bajo percibimiento de incurrir en abandono de trabajo. Ya vamos a ver la figura de abandono de trabajo cuando veamos las causas de extinción. Pero lo importante acá es que ustedes sepan de que este supuesto es distinto y que acá no se presume nada. Si la trabajadora no vuelve, el empleador tiene que mandar una intimación para que se reintegre, o sea, retome tareas bajo percibimiento de incurrir por plazo de 2 días hábiles, por ejemplo, para que se reincorpore bajo percibimiento de incurrir en abandono de trabajo. Si el empleador no hace esta intimación, no va a después poder despedir por abandono, porque lo que vamos a ver cuando veamos el tema del abandono de trabajo es que se exige una intimación previa para que la trabajadora o bien se reanude las tareas o bien manifieste las razones por las cuales no se reanudó de manera fehaciente. Y una vez que no se reincorpore, cumplido ese plazo y habiendo llegado la notificación a la trabajadora efectivamente, podría el empleador despedirla por abandono de trabajo. Si eventualmente sucediera, por ejemplo, que pasan los meses, esa trabajadora no vuelve, tampoco notificó nada, y el empleador no pagó la remuneración, no hubo ningún tipo de intercambio epistolar en el sentido que el empleador no le intimó a retomar tareas, la trabajadora no intimó a que le pague la remuneración, podría entenderse que hay una figura de extinción por mutuo acuerdo tácito que está regulada en el artículo 241 infine, y que también lo vamos a ver cuando veamos los modos de extinción. Pero es una figura que también se interpreta restrictivamente porque también es una excepción al artículo 58 y una excepción al artículo 10 que establece el principio de continuidad del contrato de trabajo. Entonces, podría llegar a configurarse esta causal, pero en principio es una causal en donde los jueces a la hora de aplicarla son más restrictivos. Entonces, en todo caso, si ustedes el día de mañana asesoran al empleador y tienen esta situación con una trabajadora que finalizado el periodo de excedencia no se reintegró, ¿qué tiene que hacer el empleador? Intimar de manera fehaciente, otorgarle un plazo y decir que la intima a retomar las tareas o a reincorporarse a su puesto de trabajo bajo percibimiento de incurrir en abandono de trabajo. O sea que el telegrama tiene que contener toda esa información para que después pueda constituirla en mora y pueda despedirla por esta causal. Por eso no confundan los supuestos, y una cosa es licencia por maternidad y otra cosa es estado de excedencia. Y lo mismo con respecto a la percepción de una suma económica. En el estado de excedencia, la mujer no cobra nada, no cobra asignación, no cobra remuneración, y ella va a tener que asumir el pago de la obra social y el costo de su aporte y la contribución patronal si la quiere mantener. En la licencia por maternidad, la trabajadora cobra una asignación que está en cabeza de la seguridad social, que tiene esa naturaleza jurídica. O sea que tienen muchas diferencias, pero principalmente esta cuestión de cuando termina cada una, cómo se tiene que manejar el empleador, difiere y es una pregunta de examen que a veces suele confundirlo. Por eso hacemos hincapié y le mencionamos esto.
La cuestión de bueno, no sé si Rocío vos mencionaste algo sobre la indemnización agravada. Hay dos cuestiones que les quiero agregar a lo que dijo Rocío. Primero Ana. Bien, primero le voy a agregar a lo que dijo Rocío el artículo 179, que establece que la mujer va a tener un año durante el cual va a gozar de 2 periodos de media hora por jornada para amamantar a su hijo, por el plazo de un año, que pueden ser tomados, la mujer puede tomarlos uno antes y otro después, o bien puede acumularlos para entrar una hora más tarde o salir una hora después, y este plazo, estos 2 descansos por lactancia diarios se van a extender por un año, salvo que por una cuestión médica sea aconsejable que la mujer amamante a su hijo por un periodo mayor, en cuyo caso va a tener que acompañar un certificado que así lo acredite, en donde se le va a permitir que se extienda ese horario de lactancia. Y siempre tengan en cuenta, bueno, la cuestión que dijimos cuando vimos la jornada, de que no puede ser compensado en dinero, o sea, son descansos por lactancia, y si la mujer no los toma, no pueden ser compensados en dinero. Bueno, la presunción de despido por maternidad o embarazo, básicamente la tenemos también en el artículo 177, que es el que nos dice cuándo se presume que un despido obedece a razones de maternidad o embarazo. Se presume que obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto en un periodo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha probable de parto. En este caso, la ley de contrato de trabajo nos remite al artículo 182, o sea, en el caso en el cual el despido se produzca durante este plazo, la mujer es acreedora de una indemnización agravada, que es la misma que se establece en el caso de despido por matrimonio, que es la del 182 y que equivale a un año de remuneraciones. Es decir, 13 sueldos, porque ahí se entiende que está comprendido el sueldo anual complementario. Y para que el empleador pueda eximirse de esto, debería alegar y probar que existió una justa causa de despido, es decir, es una presunción de carácter relativo o juris tantum, porque el empleador, o sea, la presunción queda sin efecto si el empleador alega y prueba que el despido obedeció no a esta razón, sino a algún motivo que pueda implicar una injuria en los términos del artículo 242, o sea, que pueda configurar una justa causa de despido. Si el empleador alega y prueba otra causa de despido, se va a entender que la presunción no aplica y por ende no corresponde la indemnización agravada. Si el empleador nada prueba y el despido fuese dispuesto dentro de los 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha probable de parto, la mujer, aparte de, o sea, en el caso de ser despedida, aparte de tener la indemnización por antigüedad que prevé el 245, va a tener la indemnización agravada del 182, es decir, los 13 sueldos. Y siempre tengan en cuenta, como dije antes, que se trata de una presunción juris tantum, o sea que el empleador podría alegar y probar justamente la otra causa de despido que hubiese obedecido la extinción a otra causa y no a la razón de la maternidad o del embarazo. Por eso también es tan importante, como dijo Rocío anteriormente, el telegrama cursa a la trabajadora y que contenga la fecha de parto, porque esa fecha presunta de parto nos va a servir para determinar los 7 meses y medio anteriores o posteriores. Obviamente, si se trata de un despido que se produce con posterioridad al nacimiento, vamos a contar los 7 meses y medio posteriores a la fecha del nacimiento. Una pregunta, Ana, perdón. Sí, Nora. En el caso que el bebé, Dios no lo permita, ¿no? El bebé cursa el embarazo. He tenido una amiga que cursó el embarazo y la bebé nació muerta, o sea, al tiempo del embarazo, ¿no? O sea, al tiempo del parto, o sea, la fecha del parto, bueno, la bebé nació fallecida. En ese caso, ¿qué pasaría con los 7 meses y medio después? ¿Tiene la misma protección? A ver, respecto a la licencia por embarazo, cuando se produce un aborto espontáneo, quirúrgico, terapéutico, la licencia cesa y la trabajadora se debe reintegrar. Si hubiera algún tipo de imposibilidad física de reintegrarse, es decir, una razón que afecta a su salud psíquica o física por la cual la trabajadora no pueda reintegrarse, va a empezar a regir el régimen de lo que es la licencia por enfermedad inculpable, que según su artículo 208 y siguiente, ya lo vamos a ver,
que según la antigüedad y la escala de familia de la trabajadora va a ser de 3, 6, 12 meses según el caso. Pero la trabajadora debe reintegrarse. ¿Por qué? Porque justamente el fundamento es el cuidado de la mujer embarazada y del bebé por nacer. O sea que, producir el aborto por cualquier causa, la licencia es esa. Si ella no está en condiciones de reintegrarse, va a tener derecho a los plazos de licencia del artículo 208. Y en el caso de, en el caso de despido. Un aborto espontáneo, como un aborto de cualquier tipo, y se produjera el despido, vamos a tener que estar a las circunstancias del caso concreto en realidad, porque acá vamos a ver que hay un periodo donde se presume que el despido obedeció a razón de maternidad o embarazo. La ley no lo resuelve expresamente ese supuesto que vos decís, pero vamos a estar al caso concreto. En el caso en el cual, acá hay distintas jurisprudencias en este sentido, porque se ha entendido que si se produjo un aborto o un nacimiento sin vida del bebé, y ha operado dentro del plazo de los 7 meses y medio posteriores el despido de la trabajadora, se ha entendido que ha habido casos que han dado la agravada y ha habido casos que no. En definitiva va a quedar resuelta la interpretación jurisprudencial. El empleador, obviamente, si probare que la razón del despido fue otra, va a poder probar, eximirse, digamos, de pagar la agravada. Pero vamos a tener que ver el caso concreto, porque por ahí, como la idea es proteger a la mujer que trabaja y que ha gestado, se puede entender, a veces vas a tener que ver las circunstancias del caso, y por eso te digo las circunstancias del caso, porque a veces una pauta que ha servido para darle tinte discriminatorio a ese despido es la contemporaneidad. Entonces vas a tener que ver, por ejemplo, si había una contemporaneidad entre el caso del nacimiento sin vida y el despido, es decir, si se produjo de manera inmediata o en su caso si no. Pero en principio vamos a estar, la ley no lo resuelve ese supuesto, y vamos a tener que estar a la interpretación judicial en ese caso concreto. Claro, ella llegó, digamos, A ella le pasó esto. Claro, fue así, se llama Rocío, mira, justo tocaya de la docente. Ella estaba trabajando en mantenimiento en un restaurante conocido de Rosario, no voy a dar nombre. Le tocaba fecha de parto septiembre, más o menos en esta fecha fue. Va a tener a su bebé, bueno, todavía no estaba supuestamente, no tenía dilatación, bueno, fue al otro día que seguía descompuesta y la bebé ya se había enroscado con el cordón, o sea, fallece la bebé, sí. O sea, nace sin vida. Sí. Y ella, bueno, en el lapso creo que al mes más o menos, no sé si llegó al mes, porque ella se vuelve a reintegrar al trabajo, pues ella pidió solamente unos días para, digamos, para reponerse de toda la situación. Vos imagínate, tuvo que sepultar a su bebé, todo ese quilombo. Le dieron, sí, obviamente, la licencia, digamos, por muerte de un hijo. O sea, bueno, no pasó el mes que la despiden. Por eso pregunto si ella tendría esa protección de los 7 meses posteriores. Desde mi punto de vista, me parece que si me dio esa situación de tiempo y, digamos, el empleador no hubiese invocado y probado otra causa de despido, entiendo que por ahí podría pedir la indemnización agravada, porque uno puede... Habría que ver los elementos de todo el caso, ¿no? Creo que así, claro, respondiéndotelo por arriba no va a ser una respuesta exacta a lo que yo te digo. No, fue un despido sin causa, porque le dijo que era disminución de personal, o sea que... Pero por ahí, pero invocó algún tipo de causa en el telegrama. Me parece, no sé qué le ha puesto. Bueno, ahí vas a tener que ver en definitiva si el empleador despide me parece con causa, si prueba esa causa de despido. Claro, no. Ella creo que cobró la indemnización agravada. El abogado llegó a la indemnización agravada. Por eso te preguntaba, como decía, como estábamos hablando de los 7 meses posteriores, por eso preguntaba si hicieron bien en pagar. Sí, o sea, obviamente, si el abogado logró la indemnización del 182, perfecto, sí, porque aparte ten en cuenta que es un año de remuneraciones. Pero bueno, lo que te puedo responder, sin ver todos los pormenores del caso y ver exactamente cómo fue el despido, cuál fue la causa invocada, en qué momento se produjo respecto al nacimiento sin vida,
es relativo, pero digamos que la jurisprudencia está dividida en cuanto a ese Bien. supuesto que vos mencionás. Bien. Bien, vamos a continuar Gracias. porque vamos, Profe. no, de nada. Sí, Tengo una duda respecto de si tiene alguna incidencia de nada, sí. el periodo de prueba, si se despide a la mujer en el periodo de prueba. Bueno, eso también es una cuestión que se ha resuelto de manera discrepante en la jurisprudencia, porque acá vamos a tener jurisprudencia que dice que la ley no distingue en el periodo de prueba y el periodo de prueba se aplica a todos los trabajadores por igual. Entonces vamos a tener, por un lado, jurisprudencia que ha dado preeminencia al periodo de prueba, al instituto del periodo de prueba por sobre la protección de la mujer trabajadora, en cuanto a la posibilidad de despedir del empleador durante el periodo de prueba sin responsabilidad indemnizatoria, y por ende sin responsabilidad de indemnizar conforme al 182. Y vamos a tener jurisprudencia que entiende que la normativa que protege a la mujer trabajadora, para no dejarla fuera de esta protección, se aplica en todos los casos aún en periodo de prueba. Pero en realidad el 177 no se refiere a qué pasa con el despido de la mujer trabajadora en el periodo de prueba, pero sí hay jurisprudencia en ambos sentidos. Jurisprudencia que entiende que si no se toma al periodo de prueba como aplicable por igual a todos los trabajadores, todos aquellos que tengan una indemnización agravada, como ser las mujeres embarazadas, la mujer que ha dado a luz, el representante sindical, etcétera, estarían por encima del resto de los trabajadores cuando la ley nada dice. Y por otro lado, los que dicen que la protección de la mujer, o sea, en el periodo de prueba cede ante la protección de la mujer siempre y cuando teniendo en cuenta de que hubiese una intimación fehaciente. Y acá también va a ser relevante la intimación fehaciente, si la mujer cumplió con esta obligación a su cargo, porque acá no vamos a tener un embarazo notorio, si estamos hablando de un despido en periodo de prueba. Entonces acá también vas a tener, digamos, jurisprudencia en uno y en otro sentido, porque la ley no resuelve expresamente. Bien. Okay. Gracias. No, de nada. Vamos a lo Ana, que... Sí. perdón que te moleste, Sí, te Rocío. interrumpa, perdón. Me voy porque tengo un taller. Sí, no hay problema, Rocío, anda tranquila. Chau, hasta Gracias. luego. Chau, No, de Ale. nada. Chau, chicos. Bueno, vamos a continuar con lo que es el despido por causa de matrimonio. Básicamente lo tenemos regulado en los artículos 180 y 181. El artículo 180 nos dice que son nulos y sin valor los acuerdos que se celebren, ya sea entre las partes o que establezcan las reglamentaciones internas que dispongan para su personal el despido por causa de matrimonio. La finalidad acá es defender, digamos, el objetivo de la norma es la protección de la familia de alguna manera. También vemos que la norma asocia a la familia con la institución del matrimonio, lo cual hoy en día también ha perdido, digamos, un poco de vigencia en cuanto a al paso del tiempo y a todo lo que significa hoy el concepto de familia, ¿no? Que se ha redefinido. Pero aún así, lo que establece el artículo 181 en relación a esta prohibición es que se considera que el despido responde a la causa mencionada, es decir, al matrimonio, cuando fuese dispuesto dentro de un periodo de 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio, siempre y cuando haya mediado una notificación fehaciente de parte del trabajador hacia el empleador del matrimonio. No pudiendo esa notificación cursarse con anterioridad a los 3 meses y con posterioridad a esos 6 meses. En el caso de que durante ese periodo se produjera el despido del trabajador, el trabajador va a tener derecho a una indemnización agravada prevista en el 182, o sea que el 182 es el que nos regula el despido, la indemnización agravada para el caso del matrimonio y la indemnización agravada para el caso de la maternidad, que es 1 año de remuneraciones. Acá la jurisprudencia entiende, o sea, hay dos posturas en cuanto a considerar a quién comprende esta norma. ¿Por qué? Porque esta norma, como vemos, está dentro del título de trabajo de mujeres. Entonces, parte de la doctrina entiende que esta norma se aplica, la presunción que establece el 181 se aplica solamente a la trabajadora mujer, que esto se debe primero a la ubicación de la norma en la Ley de Contrato de Trabajo,
y siempre y cuando, o sea, teniendo en cuenta de que esta es la ubicación y teniendo en cuenta que en definitiva esta protección está orientada también a la familia y a la mujer en relación a la posibilidad de gestar y de formar una familia con hijos, esta postura lo analiza en cuanto a que la presunción solamente es operativa para el caso de la trabajadora mujer. Y la postura amplia entiende que hoy por hoy no se puede considerar que haya una distinción en materia de sexo en cuanto a la protección por matrimonio, y entiende que se debe aplicar tanto al trabajador varón como a la trabajadora mujer. Es decir, la postura amplia dice que tenemos varias normas en el articulado de la Ley de Contrato de Trabajo que nos impiden efectuar discriminación en materia de sexo, y que por eso la presunción se aplica tanto al trabajador varón como a la trabajadora mujer. Bien, y O sea que cualquiera de los dos que sea despedido también se aplicaría al hombre en la postura amplia. Sí. Tenemos un plenario de 1990 que es el plenario de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, Drewes con Coselec, se voy a anotar acá en el chat. Es de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo del 23 del 3 del 90, de 1990. Básicamente, este plenario, perdón, Coselec, igual lo van a encontrar seguramente si estudian de Grisolí, el manual de Ackerman y Massa, creo que ambos lo mencionan. Este plenario lo que dijo es que en caso de acreditarse que el despido del trabajador varón obedece a razones de matrimonio, corresponde que el empleador indemnice conforme al artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero técnicamente, la sentencia esta no se pronunció sobre si rige o no la presunción. O sea, este plenario se ocupó de decir, acreditado que el despido se debió a la razón del matrimonio, aún si se trata de un trabajador varón, corresponde que el empleador pague la indemnización agravada. Pero no se ocupó de esta cuestión que es lo que genera en definitiva las distintas posturas de la doctrina, que es si la presunción se aplica al trabajador varón o no. Recientemente tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre del año 2020, que es Puig Fernando contra Minera Santa Cruz. Es un fallo del 24 de septiembre del 2020, los voy a poner acá en el chat también. De la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá la Corte sí hizo un análisis de las distintas normas que se ocupan de la igualdad en materia de la prohibición de evitar discriminaciones en materia de sexo y a la igualdad entre la mano de obra masculina y femenina, y lo que nos dijo básicamente es que nada indica que los artículos 180, 181 y 182 sean aplicables únicamente a la trabajadora mujer, independientemente de su ubicación dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que la Corte entendió que a pesar de que esta norma está incluida dentro del título referido al trabajo de mujeres, se aplica la presunción tanto al trabajador varón como a la trabajadora mujer. Es un fallo que en primera instancia se le concedió la indemnización agravada por matrimonio al trabajador varón, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, la Sala 6, había rechazado la indemnización agravada, usando como fundamento la doctrina del plenario Drewes, que mencioné antes, diciendo que no se aplica la presunción al trabajador varón. Que en realidad eso no es lo que dice el plenario, pero utiliza esa jurisprudencia, digamos, como para fundamentar el rechazo. Cuando llega a la Corte hace un análisis de las normas contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo, como dije recién, el 180, el 181 y el 182, y por otro lado también toma en cuenta los artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establecen la imposibilidad del empleador de efectuar distinciones en materia de sexo, efectuar discriminaciones en materia de sexo, y por otro lado también toma en cuenta una norma del Código Civil y Comercial, que es el artículo 402, que establece que
ninguna norma puede ser aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir la igualdad de derechos de los integrantes del matrimonio. Entonces, en base a toda esta normativa que la Corte examina en este fallo, rechaza la sentencia de Cámara y deja firme la sentencia de primera instancia en cuanto a que le concede la presunción al trabajador varón y por ende le concedió en este caso la indemnización agravada a un trabajador varón. O sea que así, acá ya tenemos jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a cómo juega esta presunción respecto de los trabajadores de sexo masculino. Bien, vamos a comentar brevemente las normas relativas a lo que es el trabajo de menores y adolescentes, que por ahí también tenemos la legislación, digamos, un poco profusa, porque tenemos normas del Código Civil y Comercial que se ocuparon del tema de la capacidad, tenemos a la Ley de Contrato de Trabajo, y también tenemos una resolución provincial en cuanto a lo que es trabajo de menores y adolescentes. Primero de todo tenemos el artículo... Hubo un caso, perdón Ana, perdón que te interrumpa, hubo un caso en la localidad de Santa Teresa. ¿Vos te referís a eso? No sé de qué estás hablando, yo te estoy mencionando trabajo de menores. De menores, sí, encontraron en la cosecha de arándanos. No, eso no sabría decirte. Yo lo que voy a explicar es la norma en sí, para que a ustedes les sirva al momento de, digamos, de estudiar este capítulo, y cómo se regula, tanto a nivel ley de contrato de trabajo, como las normas del Código Civil y Comercial, y también la resolución de la provincia de Santa Fe. No, porque hubo un caso que, digamos... No lo conozco, la verdad. No, pues, bueno. Te lo quería comentar, perdón. No, está bien, no hay problema. Yo porque más que nada quiero llegar a agotar la clase para que puedan terminar con este tema de trabajo de menores, que es importante y que aparte puede llegar a ser una pregunta de examen porque está dentro de lo que es la currícula. Bien. El artículo 189 establece que no se puede ocupar a menores, es al principio, no se puede ocupar a menores de 16 años en cualquier tipo de actividad, persigan o no fines de lucro. O sea, al principio es la imposibilidad de contratar a menores de 16 años. Vamos a ver en el 189 bis la excepción. La excepción es para los menores que tienen entre 14 y 16 años y que presten tareas dentro de la empresa familiar, van a poder prestar tareas con una jornada reducida, que es de 3 horas diarias y 15 horas semanales, siempre y cuando se respete esta tarea, esta jornada reducida, no realicen tareas penosas, peligrosas e insalubres, y la empresa cuente con la autorización administrativa para que el menor preste tareas allí. Es decir, que se tiene que cumplir todas las condiciones. La jornada reducida, que continúe con la escolaridad, y la autorización administrativa para poder prestar estas tareas. Si de alguna manera esta empresa está integrada en algún tipo de descentralización productiva o es productora de otra empresa mayor, no puede obtener la autorización administrativa a la empresa familiar para que preste tareas al menor. Lo que se quiere evitar justamente con este límite que pone la ley de contrato de trabajo es la explotación infantil. O sea, que solamente se trate de una empresa familiar en donde presta tareas el menor con todos estos requisitos y obviamente principalmente la autorización del Ministerio de Trabajo para que pueda el menor prestar tareas en esa empresa. Siempre respetando esta jornada. Recuerden, como dije antes, cuando vimos el tema de jornada de trabajo, que los menores de entre 16 y 18 años tienen una jornada limitada de 6 horas diarias o 36 horas semanales, y que para obtener la jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, el empleador debería obtener una autorización del Ministerio de Trabajo para permitirle a ese menor entre 16 y 18 que trabaje en la jornada que establecen los artículos 197 y siguientes de la LCT. Es decir, solamente podría excederla con autorización administrativa. Esto es importante porque entonces vamos a ver que la limitación para los menores de entre 16 y 18 va a ser en cuanto a la jornada, y hay una excepción que también la mencionamos cuando vimos el tema de jornada de trabajo. Hay una excepción para el caso en el cual el menor presta tareas en un establecimiento fabril de turnos rotativos, que en ese caso se permite al menor trabajar hasta las 22.
¿Por qué? Porque los turnos rotativos en las empresas, en los establecimientos fabriles, generalmente son de 22 a 6, de 6 a 14 y de 14 a 22. Es decir, que se le permite, o sea, se le prohíbe al menor trabajar solamente en el turno de 22 a 6 de la mañana. Bien, con respecto a la capacidad, digamos, vamos a tener en cuenta el 681, el artículo 681 del Código Civil y Comercial, que establece que el menor de 16 años no puede ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar a su persona de otra manera, sin autorización de sus progenitores, y que se debe cumplir con las disposiciones que establece el Código Civil y Comercial y las leyes especiales. Y después tenemos el artículo 683 del Código Civil y Comercial, que dice que que se presume que el hijo mayor de 16 años que realice algún empleo, profesión o industria, posee la autorización del padre, tutor o curador para realizarlo, y que los derechos, que en el caso en el cual el menor realice oficio, profesión o industria, va a tener derecho a estar en juicio por cualquier acción vinculada con ese contrato de trabajo, y va a tener también derecho a otorgar poder a un abogado del fuero para que lo represente en dicho juicio laboral. Acá lo que vamos a tener en cuenta entonces es, primero de todo, la jornada limitada para el menor entre 16 o 18. El único caso de que el menor de 16 años puede celebrar contrato de trabajo va a ser solamente en la empresa familiar, con una jornada más limitada aún, que es de 3 horas diarias o 15 horas semanales, cumpliendo con la escolaridad obligatoria y teniendo esa empresa una autorización administrativa para que el menor de entre 14 y 16 pueda prestar tareas en dicha empresa familiar, y siempre teniendo en cuenta de que esa empresa no esté integrada económicamente a otra empresa, que sería la limitación que la ley establece para el caso en el cual la autorización de la empresa no se va a poder obtener, o sea que el menor en ese caso, que haya algún tipo de integración económica a otra empresa, no puede trabajar y no va a obtener la autorización administrativa para trabajar. O sea que en ese caso, ni siquiera en el ámbito de la empresa familiar, está autorizada la prestación de tareas. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta, bueno, como dije antes, que a partir de los 16 años, si el menor celebra contrato de trabajo, va a tener derecho a estar en juicio por las acciones vinculadas a ese contrato de trabajo, y va a poder otorgar poder a abogado del fuero para que lo represente en dicho contrato de trabajo. Y como dije antes, la jornada de 6 horas diarias o 36 semanales. La jornada de 6 se puede extender a 7 siempre y cuando no exceda de 36 horas semanales, o sea que también tenemos una distribución desigual, pero para el caso en el cual el empleador pretenda que realice la jornada que tienen los trabajadores mayores de 18, que es la de 8 horas diarias, o 48 horas semanales, sí o sí va a tener que contar con una autorización administrativa del Ministerio de Trabajo para que autorice que se cumpla con esa jornada de 8 o 48. Bien, el empleador también tiene la obligación de exigir al menor que trabaja un certificado médico en donde conste que él es apto física y psíquicamente para prestar ese trabajo. Este certificado de autorización de salud que el empleador debe exigirle al trabajador que presente es justamente porque se entiende que el menor de 18 años es una persona en desarrollo y porque en pleno crecimiento, y por eso se le exige al empleador, para iniciar ese contrato de trabajo, que le exija la presentación de un certificado de aptitud psicofísica para poder trabajar. Bien, y con respecto a los accidentes producidos, como dije, los menores tienen prohibido las tareas penosas, peligrosas e insalubres, que explicamos al principio de la clase, la prohibición que también rige para las mujeres, con las normas que comentamos al principio de los artículos 10 y 11 de la ley 11.317, y también existe la presunción del 195 de que si ocurriera algún tipo de accidente o enfermedad vinculado con estas tareas prohibidas, se presume la responsabilidad del empleador en los términos del artículo 1072 del Código Civil,
y las actuales 1724 y 1728 del Código Civil y Comercial, y que la única forma de que el empleador se pueda exonerar de responsabilidad de esa obligación que establece el 195 es que él pruebe que el trabajador, menor en este caso, se encontraba en un área de la empresa en donde fuera prohibida su presencia sin su consentimiento. Bien, después tenemos, bueno, y con respecto al tema de los derechos de índole colectiva, el empleador puede afiliarse a cualquier asociación sindical que desee a partir de los 16 años en cuanto a la rama o actividad de esa tarea que él desarrolla. Para integrar cargos electivos y para integrar los órganos directivos, sí tiene que tener más de 18 años. Pero para afiliarse, simplemente con ser mayor de 16 años, puede afiliarse a cualquier asociación sindical que esté vinculada a esa rama, a esa actividad que el menor desarrolla. En el ámbito de la provincia de Santa Fe tenemos lo que es la resolución 216 del 2013, que es básicamente una resolución que emitió el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que establece 4 supuestos y distintos tipos de autorizaciones para el trabajo adolescente. Tenemos una autorización para el trabajo adolescente protegido, es decir, una autorización de la posibilidad de que el empleador exceda, como dije, esas 6 horas o 36 semanales para el menor que tiene entre 16 y 18, o sea que ahí van a tener un modelo de autorización al Ministerio de Trabajo en esa resolución 216 del 2013. Después tienen una autorización para el trabajo, la autorización del menor de entre 14 y 16 años para trabajar en el ámbito de la empresa familiar. Tienen también una autorización para la protección, o para el menor que trabaja, ya sea niño, niña o adolescente, en actividades artísticas o espectáculos de teatro, cine, etcétera, es decir, cuando el menor se dedica a la actividad artística, se le exige al empleador, o sea, la persona que contrata al menor, que obviamente tiene que tener la autorización de sus padres, esta autorización que regula el Ministerio de Trabajo en la resolución 216, que es una autorización por la cual el empleador obtiene esta autorización del Ministerio de Trabajo para trabajar en estas cuestiones artísticas y con el consentimiento, obviamente, del padre, tutor, etcétera, que presta su consentimiento a ese trabajo, y siempre y cuando ese trabajo se realice sin interrumpir la escolaridad obligatoria. Y esos son todos los formatos que regula, todos los tipos de autorización que regula la resolución 216/2013 del Ministerio de Trabajo de la provincia. Que una vez que ustedes entran en la página de la provincia y busquen la resolución, van a ver que tienen todos los modelos de autorización. O sea que básicamente como regla van a tener plena capacidad a partir de los 18, entre los 16 y los 18, una jornada limitada, que solamente se puede exceder si el empleador cuenta con autorización administrativa, y la prohibición de realizar tareas penosas, peligrosas e insalubres, y de realizar la jornada nocturna, con esa excepción de la empresa que tiene los 3 turnos rotativos, donde pueden trabajar hasta las 22 inclusive, y la única excepción para los menores entre 14 y 16 es el ámbito de la empresa familiar, siempre y cuando continúe con la escolaridad, no se supere las 3 horas o las 15 semanales, y la empresa obtenga la autorización administrativa para permitir que este menor de 14 a 16 preste tareas allí. O sea que básicamente como regla el sistema del trabajo de los menores y adolescentes está establecido de esa manera. Perdón, por ahí, Ana, bueno, el horario sí. de los menores era hasta las 20, ¿desde qué horario? Desde las 6 20. hasta las 20 pueden trabajar. Bien. La única excepción en la cual el menor puede trabajar más allá de las 20 es para el menor que tiene entre 16 y 18 y se desempeña en establecimientos fabriles que dispongan 3 turnos rotativos. El horario se extiende hasta las 22 horas inclusive. Y después la prohibición es de las tareas penosas, peligrosas o insalubres,
Y obviamente para el menor de entre 14 y 16, solamente el ámbito de la empresa familiar que expliqué anteriormente. Bueno, me extendí un poquito con el tiempo, no sé si hay alguna pregunta, si quieren preguntar algo de este tema, pero bueno, básicamente vamos a tener la regla en el 189, la excepción en el 189 bis, y después estas cuestiones de derecho sindical y colectivo, y esta resolución provincial que regula lo que es el formato de las distintas autorizaciones administrativas que va a requerir el empleador para el contrato de trabajo de los menores. Perfecto, profe. Bueno, después, si quieren hacer alguna pregunta relativa a este tema o que haya quedado del tema de trabajo de mujeres o de todos los supuestos que explicó Rocío y quieren hacerme alguna pregunta por el campus, no hay problema. Genaro, no sé si está por ahí, que me mandó una pregunta a través del campus, te la voy a contestar en estos días, no tuve tiempo de contestarla, que había una duda con respecto al tema de jornada, así que te lo contesto por el campus. Y profe, ¿qué tema damos la próxima clase? A ver, ya te digo. La próxima clase, si no me equivoco, dame un segundo. Lo tengo acá. No recuerdo. Creo que arrancamos con suspensiones ya. La semana que viene tendríamos clase, el 20 arrancaríamos con suspensiones, con el tema de suspensiones en principio. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene. Cualquier duda, utilizan el chat, la mensajería del campus para hacerme las preguntas.